Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Ya sabes, el canal de cocina donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan. Y hoy toca el maravilloso pan brownie, un pan que te va a sorprender muchísimo. Y aquí tienes el listado de ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta, en gramos y en tazas. Y comenzamos con la elaboración. En un recipiente amplio ponemos la harina de fuerza, en mi caso con un 13% de proteína. Y a continuación añadimos el cacao puro en polvo desgrasado y mezclamos todo completamente con la ayuda de una cuchara. Vamos a mezclar bien para que se incorpore todo perfectamente. Y justo en ese momento añadiremos el agua a temperatura ambiente y con la ayuda de la cuchara vamos a mezclar todo completamente. Vamos a hacer una autólisis, es decir, no vamos ni siquiera a mancharnos las manos, sino que con la ayuda de la cuchara incorporamos toda la harina a la masa y la dejamos reposar. Reposamos durante 30 minutos. Ya han pasado los 30 minutos de reposo y vamos a añadir el resto de ingredientes. Comenzamos con la sal. Le ponemos también la misma cantidad de azúcar. Con esta cantidad de azúcar no se va a volver el pan dulce ni muchísimo menos. Simplemente incorporamos ese azúcar para reducir el amargor del cacao puro en polvo. Le ponemos un par de cucharaditas de agua y con la ayuda de los dedos vamos incorporando completamente la sal y el azúcar a la masa. Una vez que ya sea prácticamente disuelto, con la ayuda de las manos vamos a empezar a hacer pliegues sobre sí mismo. Estiramos la masa y hacemos un pliegue hacia adentro. De esta forma no solamente vamos a incorporar los ingredientes a la masa, sino que también vamos con esta forma de pliegues a amasar. Nos va a resultar mucho más cómodo el amasado, no se nos va a hacer tan pesado y se va a incorporar muchísimo mejor. Y el desarrollo del gluten incluso también será mejor. Una vez que hemos dado 3-4 vueltas, le añadimos el resto de ingredientes, que va a ser en este caso la levadura fresca de panadero. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que con la sal y el azúcar. Le incorporamos una o un par de cucharaditas de agua. Da igual la cantidad de agua, puede ser una o dos, lo que prefieras. De esta forma se va a disolver muchísimo mejor la levadura fresca de panadero y la vamos a incorporar con más facilidad. También podrías utilizar, si quieres, levadura seca de panadero, lo único que sería menos cantidad, serían como 2 gramitos, que es aproximadamente como una cucharadita pequeñita de levadura seca de panadero. Y hacemos exactamente lo mismo. Como tenemos un poquito más de agua incorporado, pues tenemos que dar unos pliegues sobre sí mismo hasta que se vaya incorporando completamente la levadura y también vayamos incorporando esta pequeña cantidad de agua. Se va a ir volviendo la masa más pegajosa, pero no te preocupes, vas a ver cómo poco a poco con los pliegues se irá volviendo la masa mucho más manejable y la tendremos perfectamente amasada. De esta forma tan fácil y tan sencilla. Y listo, no vamos a trabajar más la masa. Ponemos la tapadera al bol y dejamos reposar otra vez 30 minutos. De esta forma se irá desarrollando más fácilmente el gluten y nos va a quedar luego el pan mucho más esponjoso. Pasados los 30 minutos, sí vamos a volver a repetir otra vez los pliegues. Damos primero pliegues sobre sí mismos, como ves, estiramos la masa hacia arriba y luego plegamos. Luego ya le puedes dar perfectamente la vuelta porque se habrá despegado completamente de las paredes del bol y si te fijas, con este movimiento que voy haciendo levantando hacia arriba y dejando caer hacia adentro, voy a ir poco a poco no solamente dando pliegues, sino que también voy boleando la masa, es decir, le voy dando forma de bola. Y listo, vamos a dejar reposar otra vez otros 30 minutos y ya terminaremos de incorporar el resto de ingredientes. Fíjate cómo con los reposos el gluten ya está perfectamente desarrollado. Ahora le añadiremos la cucharada de aceite de oliva virgen extra, que es aproximadamente como unos 15 gramos, las perlas de chocolate negro y las nueces picadas. Y ahora simplemente lo vamos a incorporar. Hago primero como una especie de pliegues para despegar completamente la masa y ahora empiezo a estrujar la masa, empiezo a aplastarla y a apretarla entre mis manos para poder incorporar completamente todos los ingredientes. De paso también voy aprovechando para incorporar también pues, el chocolate que se ha quedado en las paredes del bol. Y de esta forma sencilla ya la vamos incorporando. Incorporamos siempre esto al final porque ya tenemos el gluten perfectamente desarrollado y no nos va a romper las paredes del gluten. Hacemos un pliegue y reposamos otra vez 30 minutos. Después de los 30 minutos ya simplemente vamos a volver otra vez a dar pliegues completos para terminar de amasar y de dar estructura completa a la masa. Fíjate cómo lo hago, que es muy sencillo. Tapamos y ahora dejamos reposar toda la noche en la nevera.
Y antes de sacar la masa de la nevera te voy a dar las dos opciones. Voy a utilizar un panetón de panadería. Si no tienes, puedes utilizar perfectamente, como puedes ver, un bol o una ensaladera a la que le ponemos un paño de cocina limpio y le pondremos por encima harina. ¿Ves? Hago exactamente lo mismo. Te valdría tanto una opción como la otra. En este caso, como voy a utilizar el panetón, que ya que lo tengo, le pongo perfectamente harina. En el caso de que no tengas panetón y utilices un bol, tendrías que hacer exactamente lo mismo, enharinando completa y perfectamente el paño de cocina limpio. Vamos, como ves, sin ningún problema. Muy fácil. Si no tienes uno, utilizas y echas la harina en el otro. Ahora sí, ya he sacado la masa. Tengo la masa muy fría porque ha estado en la nevera. Te recuerdo que la nevera es el frigorífico, no el congelador. Y ahora lo que vamos a hacer es darle la forma al pan. Ponemos un poquito de harina en la mesa de trabajo y volcamos la masa. Vas a notar cómo la masa, que antes estaba muy pegajosa, ahora no lo está. Al estar fría de la nevera se ha vuelto muy sólida, sobre todo por el cacao puro en polvo. Que te recuerdo que el cacao puro en polvo es cacao sin azúcar, es totalmente amargo. Y lo que hacemos simplemente es darle unos pliegues y damos forma de bola. Lo hacemos de esta manera sin darle demasiado trabajo para que no se vaya el aire que se ha producido durante la fermentación y durante la noche. Te recuerdo que hacer pan de esta manera con largas fermentaciones es mucho más digestivo. Te va a resultar mucho más cómodo de digerir en el estómago y te va a resultar muchísimo mejor. Hazme caso y haz siempre panes de este tipo. Cerramos completamente los cierres, lo tapamos con un gorrito de ducha y lo dejamos reposar aproximadamente una hora. En mi caso, como hace mucho calor porque estamos en verano, en una hora está perfectamente listo. Y ahora vamos con el horneado. Te lo voy a explicar de dos formas, en la barbacoa y en el horno. Si lo hacemos en la barbacoa, ya has visto ahí la temperatura. Lo que hacemos con la barbacoa es encender completamente todos los fuegos y voy a utilizar una plancha de hierro esmaltado para poner el pan. Así tengo una superficie perfectamente lisa y dejamos que se caliente perfectamente, unos 20-30 minutos. Y alcanzará unos 250 grados en el caso del horno o en el caso de la barbacoa hasta 300. He puesto también un recipiente de hierro para añadirle agua caliente. Volcamos el pan. En tu caso, si lo haces en el horno, sobre la bandeja caliente o en la barbacoa, como puedes ver. Y con la ayuda de una cuchilla o de un cuchillo, le damos el corte. En el horno haremos exactamente lo mismo y añadiremos agua caliente en el recipiente de hierro. En la barbacoa tienes que apagar el fuego justo debajo del pan, ya que tenemos que hacer cocinado o cocción completamente indirecta. De esta forma circulará perfectamente el aire con la tapadera y se nos cocinará tanto por arriba como por abajo. Después de 15 minutos abrimos la tapadera. En el horno hacemos lo mismo y lo único que hacemos es quitar el recipiente con el agua caliente y tenemos que bajar la temperatura. En el caso del horno a 200 grados y en nuestro caso lo mismo, lo único que tendremos que tocar el gas en los laterales para reducir la temperatura a 200 y cocinaremos 35 minutos más. En total 50 minutos de cocinado de nuestro pan. Y ahora fíjate en el resultado. Vamos, una auténtica pasada. Apagamos el fuego y mira qué aspecto tiene nuestro pan brownie, perfectamente greñado, con un olor a chocolate impresionante y con un sabor espectacular para sorprender a tu familia y a tus amigos. Es un pan fantástico para utilizarlo tanto en el desayuno como en la merienda, ya que es ideal para hacer rebanadas y utilizarlo para, por ejemplo, ponerle dulce de leche, mermelada, mantequilla, margarina, aceite de oliva, lo que prefieras. Fíjate el interior, una miga maravillosa, gracias al largo reposo, bueno, súper digestivo, con muchísimo sabor, ya que ha tomado perfectamente la masa, todos los sabores, tanto del cacao como de las perlas de chocolate, de las nueces, vamos, una pasada que no te puedes perder. Y te recuerdo que esta receta no es dulce, es un pan normal, lleno de sabor, pero que no es dulce, pero es ideal para utilizarlo, sobre todo, como te he dicho, en desayunos y en meriendas. Y mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica de nuestro maravilloso, increíble pan brownie, quiero darte las gracias por haber visto la receta. Si te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la elaboración de la receta. No seas tímido, pregúntame lo que necesites saber. Yo te ayudo sin ningún problema. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Ah, y te recuerdo que nos vemos aquí en Recetas que Funcionan con otra fantástica receta que, como siempre, te garantizamos
¡que funciona!